Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Hola Domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Richard? Yo creo que ya te he preguntado alguna vez si te sabes algún chiste. Yo te voy a haber dicho que, bueno, alguno me sé, de los de Jaimito, de los que cuando teníamos 7 años y poco más. Es que yo a Domingo cuando le pregunto por algún chiste me dice, uy, me sé una frase de Churchill tan graciosa, Sí, de Reagan, que es que te partes. sí, yo cuando quiero Los hacer liberales. gracietas busco así frases de gente que me gusta. Los chistes no es una cosa que me llame mucho la atención. Yo Los tampoco. programas de chistes nunca me han hecho mucha gracia. En fin, la realidad es un chiste. ¿Qué tal? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Los ricos, los acomodados y los pobres. El presente, el pasado y el futuro. Hoy vamos a hablar de los tiempos. No del manejo de los tiempos, expresión que desde que echaron de la Moncloa a Iván Redondo ha caído en desuso. Bueno, desde que se fue Redondo ha caído en desuso hasta el presidente Pedro Sánchez. Si antes le veíamos poco, ahora no le vemos nada. Hablemos de los tiempos. Pintemos una línea. La izquierda española tiene obsesión con el pasado. Qué casualidad que nuestro dibujo mental también está a la izquierda del presente. Pero la izquierda rica, sin duda, finge que le importa el pasado y también el presente de los pobres, pero en realidad solo piensa en su futuro, en lo que coincide en el futuro con los conservadores y los liberales. El presente, según el profesor Bastos, es país para pobres y para la infancia, diría yo. Los pobres, un único tiempo en el que siempre vivir, el presente. Pan para hoy y pan para hoy. Ahora bien, ¿y si el Estado me da un billete para mí, Nuria la pobre, inalcanzable a pesar de pagar mis impuestos, para viajar a otro tiempo? ¿Y si, como los privilegiados hijos de las castas del futuro, me dan el lujo de abrir esa puerta? Pues cojo la beca. ¿Cómo lo sabéis? Por supuesto. Y que me quiten lo bailao. Y luego, ya veremos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esto que escucháis son las incongruencias de Domingo Soriano. O sea, un hombre al que no le gusta la playa y hoy pide que pongamos a los Beach Boys. Sí, será por mi viejunismo, pues son más viejunos los Beach Boys que yo, eso hay que Muy decirlo. viejunos, sí. Son mucho más. Pero sí, me gustan los Beach Boys. Así Bueno, que ahora también son indies. para hablar de los temas de los que vamos a hablar hoy, además pegan. Bien, hoy creo que nos vamos a quedar ya, pues no sé, con un amigo en la sala. Sí, hoy Javi, ya... nuestro técnico, será nuestro único amigo. Hoy hacemos ya lo que podamos, porque además, hoy realmente yo voy a mirar a mis amigos. Quiero decir, ya no hablo en general a los oyentes, no, voy a mirar a mi grupo de amigos, a mi grupo más cercano, ¿no? Les vamos a mirar a los ojos, a mis conocidos, a los compañeros de trabajo, y les vamos a decir claramente, mirándoles a los ojos... ¿Tú, sindicalista? Sí, más o menos va a ir por ahí. Les vamos a decir que los mejores años de su vida, sus mejores recuerdos, algunos de los logros de los que se sienten más orgullosos, todo eso está muy cerca de ser un robo, un engaño, un fraude. Así sin más, una mamandurria desde la A a la Z. Madre mía, gracias a Dios la mamandurria. A ver, yo la disfruté mucho. O sea, Yo también. yo también disfruté la mamandurria, pero esto hay que decirlo. A ver, Richard, tú sabes que este es un programa que no se caracteriza por ser especialmente amigo de muchas partidas del presupuesto público. Aquí hemos dicho que gasto público absurdo en nuestro día hay a patadas. Eso es. Partidas del presupuesto que borrar, pues la mitad así. Me das el lápiz rojo del AFER y me pongo ahí a tachar. Subvenciones más que cuestionables. Como decíamos, chiringuitos y mamandurrias de todos los colores. Pues bien, a mí me parece que no hay muchos comparables a este. Este lo supera a todos y además lo recibimos muchos de nosotros y nos lo llevamos crudo, pero crudito, con toda la caradura del mundo. Ya, las clases municipales de natación. No. Más gente se lleva esta mamandurria que las clases municipales de natación. Fíjate, además, aquí pasa como con las empresas, con las ayudas a las empresas. Tú sabes que todos los empresarios del mundo son liberales, en teoría. Todos ellos dicen que el gobierno no tiene que intervenir, que hay que dejarlos, que la competencia funcione, que el mercado se desarrolle, salvo hay una excepción, que para todos los empresarios del mundo es la misma. ¿Sabes cuál es? No. Su sector.
Su sector es el único que no se puede dejar a las fuerzas del mercado, su sector siempre es estratégico y su sector sí que se merece ayudas, la protección del gobierno y una legislación especial que impulse a ese sector, a esa parte de la economía nacional y la aísle de la competencia. Almodóvar somos todos. Exactamente, pues además está muy bien traído ese nombre porque con las subvenciones ocurre algo parecido. Todas son un escándalo. O sea, nosotros leemos en el periódico subvenciones, ayudas y todas nos parecen mal. Creemos que no son justas, que están despilfarrando el dinero de los contribuyentes, menos una. Hay una subvención que no nos parece un escándalo. ¿Sabes cuál es, Richard? No. La nuestra siempre nos gusta. Pero si es que yo no estoy subvencionada. Por eso, pues sí, hombre, claro que estás, o lo has estado. Por eso, después de decirle a nuestros amigos que ellos también están en este grupo, los que han recibido la subvención, los que han recibido, en mi opinión, una de las subvenciones más injustificadas del presupuesto público, tú me vas a decir esto, el Instituto de la Mujer, te digo, no, cuidado que hay alguna que está ahí luchando, los estudios de género, no, cuidado que hay alguna que quizás supere en mamandurria y en chiringuitismo a esta, y la hemos recibido todos, desde luego todos mis amigos, o la gran mayoría de mis amigos, vale. Así que, bueno, venga, pues se lo vamos a decir claramente. Venga, dámelo. Pues sí, hoy vamos a hablar de la universidad y de los universitarios. Mamandurrias a tutiplén, por cientos de miles. Gracias a mi beca estoy aquí, Domingo. Sí, pues ahí ese es el punto en el que te voy a decir que no. Que sí, que además tu beca, bueno, a ver, es lógico. Y empezar a desaparecer como en Regreso al Futuro. Yo también tuve una beca, todos hemos tenido una beca, todos los universitarios. Habrá oyentes que no lo sean. Yo es que la gran mayoría de mis amigos vienen de la universidad. Quiero decir, no es normal, al final te haces tus amigos normalmente en los primeros 20 años de tu vida y luego ya los mantienes, aunque te caigan mal, pero ya como los conoces desde los 18 años los mantienes. Pues todos mis amigos vienen o de mi universidad o de las universidades de algún amigo pues que yo había conocido en el colegio. Todos formábamos el mismo grupo, así que nos dirigimos directamente a ellos. Y la tesis del programa es que no hay ninguna razón que justifique la gratuidad o semigratuidad de la universidad pública. Yo fui a la universidad pública y la gran mayoría de mis amigos también. Creo que es un gasto público de lujo, así lo digo, que se abona con los impuestos de todos, también de los pobres, en beneficio sobre todo de los ricos. De los ricos del pasado y de los ricos del futuro. Cuidado, que muchas veces decimos... Pero porque los ricos son los que más acaban la universidad y los pobres los que menos. Pues para empezar por eso, claro que sí. Los hijos de los ricos van mucho más a la universidad y no solo es que vayan más, sino que además tienen tasas de éxito mejores y si hablamos ya de mejores carreras con más salidas laborales, también hay cada vez más sesgos. O sea, según vas introduciendo variables, dices, ¿cuántos hijos de ricos, hijos de pobres en la universidad? Más de ricos. Hijos de ricos, hijos de pobres en las mejores universidades, incluido públicas, ¿no? También más de ricos en las mejores. Hijos de ricos, hijos de pobres en las carreras con más salidas laborales, también más. O sea, según vas introduciendo sesgos cada vez más elitistas desde un punto de vista intelectual, vas teniendo sesgos más elitistas o fronteras más elitistas desde un punto de vista de los ingresos. Y sin embargo, a mí una de las cosas que más me llama la atención, de eso también vamos a hablar hoy, es que no hay debate sobre esto. Hombre. Así claro. que casi nadie... Esto no está planteado en los medios. No. Gasto público absurdo se plantea mucho, medidas regresivas y redistributivas también, hay mucho debate. Desde la izquierda viene más ese debate. ¿Qué medidas hay regresivas, redistributivas? Tenemos que cambiar la estructura de los impuestos y del gasto público para que los ricos se aprovechen menos, para que los ricos paguen más y los pobres reciban más. Unos paguen más impuestos, los otros reciban más subvenciones. Desde la derecha se plantean mucho medidas de recorte. Esto es gasto público, más un poco a lo mejor con la retórica con la que empezábamos, los chiringuitos, las mamandurrias, el despilfarro, hay que recortar. Y sin embargo, sobre esta partida en concreto hay muy poco debate. Así que vamos a plantearlo. De hecho, si hay debate, si acaso es a incrementar mucho más el gasto y a favorecer todavía más a los que ya están yendo a la universidad. Así que vamos a hablar sobre esto, sobre por qué los que protestan, informan, investigan o publican papers sobre otros escándalos de gasto público no hablan sobre esto. Porque también recibieron su beca. Claro, mi tesis es que se lo llevaron crudo en el pasado y se lo van a llevar crudo en el futuro sus hijos. Por eso no dicen nada, porque son los beneficiados. Así que sobre todo esto vamos a llegar. Si hay algún oyente de esos amigos que todavía está aquí, que nos acompañe, porque yo creo que hay datos, hay cifras y hay análisis bastante interesantes sobre el tema. Bien, yo tengo ya la cabeza a punto de explotar porque aquí hay mucha tela que cortar.
Lo que hubiera dado por ir a una universidad de estas, de los Beach Boys. Sí. De las chicas con carpeta. Estos también estaban becados todos. Y con taquilla. Es que en el Escorial no había taquilla. En el Escorial no había taquilla, ¿no? Pero estos estaban becados también todos. Ahí estaban, hombre, haciendo surf a costa del contribuyente norteamericano. Bueno, un Beach Boys también becó a Charles Manson. Sí, esa Eso historia también me la has contado. contaremos Tenemos que hacer un podcast también sobre esas cosas raras que en sabes. su rancho. Sobre gente que mata gente y tú te conoces sus vidas. Bueno, a ver, ¿quién está becado en esta universidad nuestra? Pues todo el mundo. Esto es lo primero que hay que decir. El 100% de los estudiantes españoles que van a la universidad pública está becado y muy becado. Incluso los que suspenden, ¿eh? Los que suspenden muchas veces y les van subiendo las tasas porque han suspendido, incluso esos están becados. ¿Quieres decir que no pagan lo que cuesta su carrera? Exactamente. Sí, porque esto... Incluso aunque no tengan la beca esta oficial para que te salga gratuita tu carrera. Gratuita entre comillas. Exactamente, porque eso hay que decirlo, hay que ponerlo muy claramente. Normalmente asociamos becado al que llaman becado desde el punto de vista oficial, que suele estar entre el 25 y el 40% en función de Ahí estuve yo. Si tomamos al conjunto de la población universitaria. Si cogemos solo a los de primer grado, está más bien en el 40, primer grado, primer curso de un grado está en el alrededor del 40, luego como hay un porcentaje que va abandonando los estudios, pues se queda más o menos alrededor del 25%, dependiendo del curso, de si incluimos también los estudios de doctorado, ahora los másters, etcétera, ¿no? Vamos, más o menos nos podemos manejar ahí, entre el 25 y 33, uno de cada 4, uno de cada 3 está oficialmente becado. Pero en realidad esto es mentira. Es mentira, no que estos estén becados al 100%, que como tú dices, les salga completamente gratuita la carrera, a la mayoría de ellos, porque luego es cierto que hay diversos niveles de becas, ¿no? Pero lo que es mentira es que solo estos estén becados. A ver, el 100% de los universitarios españoles en una universidad pública está becado. Y está becado no por un poquito. Normalmente el precio de la tasa, por lo menos en primera convocatoria, está entre el 80 y el 90%. Alrededor del 85 suele ser el dato que más se da, pero bueno, depende también de los estudios, pero entre el 80 y el 90%. Por ejemplo, mira, en la Complutense, y digo, una herramienta muy interesante, la Complutense, ponían, tú te puedes meter y hay una calculadora de costes, y entonces tú pones ahí tus datos y te aparece cuál va a ser el coste para ti el pago de tasas. Sí. Pues mira, he cogido economía, ya que estamos en economía para quedarte sin amigos, economía. En primero de economía, en la Complutense, en esta calculadora, a mí me salía un precio de 1.318,17 euros, que bueno, pues oye, no está mal. Bueno, son 100 euros al mes, que es un poco más que el abono transporte. Quiero decir que ponemos la universidad en unos límites interesantes. ¿Cuál es el precio de una carrera de economía en una universidad privada madrileña ahora mismo? Bueno, hay varias y casi todas ellas venden economía como con complementos, con lo cual no es exactamente equiparable, pero está entre 11 y 12.000 euros. Con lo cual, si cogemos el grado de economía puro, pensamos que es algo menos que ese coste de esa economía, porque yo las que he visto en universidades privadas eran economía con relaciones internacionales, economía con marketing internacional, cosas así, que bueno, pues podemos pensar que es un poco más cara, pero sí, estamos hablando de que alrededor de un 15% podríamos decir que es el coste. En la Complutense, las tasas oficiales ahora mismo para un alumno sin beca, que también lo puedes poner en la calculadora, respecto al coste de primero de esa carrera de economía en una universidad privada. Con lo cual, al 100% de los alumnos le estamos becando como mínimo el 85% del coste de sus estudios. Esto es interesante también cuando hacemos comparaciones internacionales, porque muchas veces decimos, a los alumnos suecos el Estado les beca, el 100% de los universitarios suecos son becados, y aquí en España decimos, y en España solo el 40%, o solo el 33%, o solo el 25%, si solo cogemos a los becados que terminan su carrera. Y es como, un momento, no vamos a no mentir. El 25 o el 33, yo diría que habría que coger más el 40, que son los becados en primer curso, pero vamos, me da igual, vamos a coger el 33. Si uno de cada 3 estudiantes españoles recibe una beca oficial, la realidad es que el 100% recibe una beca, que no se llamará así, pero es una beca de manual, porque le estás pagando entre el 85 y el 90% del coste, estás subvencionando entre el 85 y el 90%, 85-90%, cuidado, o sea, es un porcentaje altísimo del coste de su primera matrícula. Así que todos los estudiantes españoles, yo el primero, que estuve ahí 6 años en mi carrera, yo el primero recibí una beca por un porcentaje altísimo, ya digo, 85-90% del coste de la universidad. Y claro, alguien se preguntará, ¿quién va a la universidad? ¿Quiénes son los que reciben estas becas? Pues los ricos del pasado y los del futuro.
Claro, te refieres a subvención. Subvención, bueno, sí, a esto Digo que por diferenciar. A esto que estamos hablando, a quien recibe o sea, a quien le pagan un porcentaje altísimo de los estudios. Bueno. Pues ya digo, los ricos del pasado y los del futuro. Por ejemplo, los del pasado. En España, informe de la OCDE 2017, Panorama de la Educación, analizan qué personas han terminado sus estudios universitarios en función de cómo les fue, de qué estudios tenían sus padres. Pues, por ejemplo, de las personas que tenían al menos un padre universitario, el 72% de los que tenían un padre universitario terminó sus estudios de educación superior. Estos son de la casta del futuro. Estos son la casta del futuro, pero vienen de la casta del pasado, por así decirlo. Mientras que los que no tenían ninguno de los dos padres con estudios universitarios, el 32%. Oye, que no está mal, porque sus padres no tenían nada y 1 de cada 3 de estas personas que sus padres no tenían estudios universitarios terminó sus estudios superiores, con lo cual sí que indica movilidad social. Pero si lo comparamos, pobres, ricos, por así decirlo, más del doble de los que sus padres tenían estudios universitarios terminaron la educación superior. Los datos son así, prácticamente cojamos el cuadro que cojamos y miramos, pues por ejemplo yo tenía un dato del INE de encuesta de condiciones de vida en función del nivel educativo aquí alcanzado solo por el padre, que además tiene sentido porque sobre todo en España hasta los años 60 fundamentalmente iban los chicos a la universidad. Si cogemos solo el padre, pues padres que solo tuvieran hasta primera etapa de educación secundaria conseguían que sus hijos tuvieran educación superior 1 de cada 4, el 27%, que repito, que no está mal. Ahí lo que indica es un esfuerzo por parte de esos padres que no tuvieron estudios. Y otra mentalidad. Y otra mentalidad. Yo estoy pensando en mis abuelos, por ejemplo, que, por ejemplo, pues mis abuelos de Almería, que los he sacado aquí muchas veces, no tenían estudios, probablemente ni siquiera educación primaria, y hicieron un esfuerzo brutal, pues por ejemplo, para que mi madre fuera a la universidad. Eran pobres con mentalidad de futuro. No lo sé, pero desde luego las cifras lo que dicen es que, cuidado, algunos sí, pero no todos. Es decir, el 25% de los hijos de padres con educación hasta educación secundaria, ya ni siquiera con primaria, hasta educación primaria, solo el 27% de sus hijos acababan en educación superior. Mientras tanto, los padres con educación superior conseguían que sus hijos alcanzasen ese mismo nivel en el 75% de los casos, 3 de cada 4. Es decir, si tu padre es universitario, lo normal es que tú acabes siéndolo. Y, de hecho, los que no eran universitarios, vemos que el 20%, 75%, y universidad, y otro 20% más, es decir, hasta el 95%, educación secundaria superior, FP de grado superior, etcétera. Es decir, alcanzabas los niveles educativos que te permiten acceder al mercado laboral, y solo un 5% de los hijos de padres universitarios acaban sin uno de esos títulos que son que te permiten acceder a un mercado laboral de forma relativamente operativa. Y lo mismo cabe decir al revés, con lo cual no estamos consiguiendo eso que muchas veces, o no del todo, esto que se nos dice, y los que se aprovechan de la universidad son, pues ya digo, además esto es lógico, si es que esto todo lo conocemos, quiero decir, esto lo vemos en nuestro, cualquier persona, en nuestro círculo de amistades, círculo familiar. Vemos que es mucho más sencilla. Pero incluso en la comparación internacional resalta, por ejemplo, un estudio de la Fundación La Caixa sobre posibilidades de hijos de clases bajas, clases medias bajas, de llegar a lo que llaman en el estudio posiciones sociales altas, que son los percentiles superiores de renta. Pues bien, Italia es el peor país en ese estudio, pero el segundo es España en ventaja del origen familiar en el acceso a posiciones social alta. Es decir, cuál es el porcentaje de ventaja o de ayuda o de que tienes por el hecho de pertenecer a una familia de clase social alta para llegar a determinados puestos, para llegar a esos percentiles superiores de renta. Pues ya digo, Italia y España en este estudio de la Caixa, que además creo que era del año julio de 2020 la publicación, pues dicen, oiga, tenemos un problema en España de movilidad social, sí que hemos conseguido bastante. Y de capitalismo. Pero en general... De valorar el capital. Sí, pues un poco sí, de movilidad social no lo estamos consiguiendo. Pero estamos hablando del pasado. Digo, ¿quiénes van a la universidad? Los ricos del pasado. Y tú me dirás, pero hay mucha gente, muchos estudiantes de familias de ingresos bajos que también van. Lo hemos visto, pues esos casos que decíamos de hijos de personas sin estudios que van a la universidad. Y me dirás, esos no son ricos. Y mi respuesta es, sí, claro que lo son. Son los ricos del futuro.
Claro, es decir, los universitarios ganan de media pues un 60, 65, 70% más que un bachiller. De hecho, estas son las medias absolutas, pero si discriminamos por edad, porque claro, en España normalmente con 50, 60, 65 años hay menos porcentaje de universitarios que con 25, 30, 35. Si discriminamos por edad, a veces nos sale una cifra incluso superior. La media de ingresos brutos, por ejemplo, estructura salarial del INE, estoy viendo aquí un informe del BVA, pues nos da 35.000 para una licenciatura, 27.000 para una diplomatura, por ejemplo, para bachillerato solo 21.000, de 21.000 a 35.000, recuerdo, es una diferencia importante. Si miramos simplemente a las personas con 55 años, pues en 55 años, en el momento de este estudio, que también creo que era del año pasado... marzo de 2021 se ha publicado, por ejemplo, pondremos todos los links en la página del programa. Marzo de 2021, pues con 55 años la diferencia de sueldo anual entre un graduado en la ESO, educación secundaria, vamos, pues con 55 años a la ESO no fueron, y uno de FP superior es 10.000 euros, ya, de secundaria normal a secundaria superior, respecto a un diplomado 15.000 euros, respecto a un licenciado 25.000 euros. Esa es la diferencia. Ahora, dos españoles medios de 55 años, uno que solo tiene la secundaria, otro que tiene licenciatura. 25.000 euros de ingresos, es decir, y España es uno de los países en los que hay menos premium, menos extra por ir a la universidad. Esto es muy importante. La mayoría de otros países la universidad es aún mejor, funciona mejor como elemento de, digamos, de ventaja laboral futura. Pero, incluso así, vemos que los datos son muy llamativos. Los universitarios ganan mucho más que los no universitarios. En España estamos junto con Italia entre los países en los que más favorece tu pasado familiar y tu pasado de ingresos a la hora de predecir cuál va a ser tu desempeño futuro. Y esto se produce durante 40 años. Es decir, estas ventajas a lo largo, hemos dicho 55 años, pero quiero decir, los universitarios ganan más que los no universitarios, pues prácticamente desde que se incorporan al mercado laboral, pues desde los 25, 26 hasta los 65 o 67 que se jubilen, se tiran 40 años ganando más. Y además tiene consecuencias también en algunas partes o en algunos gastos públicos de, pues por ejemplo, las pensiones. Es decir, el hecho de haber ganado tú más, que es algo en lo que en parte te ha ayudado el ir a la universidad, luego se refleja también porque has cotizado más, eso es cierto, pero luego se refleja en que vas a tener pensiones más altas. Hablas de todos los universitarios, incluidos los periodistas. También los periodistas ganan más que la media de los trabajadores no universitarios. Entonces, claro, la pregunta es, ¿está justificado que los no universitarios estén pagando esa educación de lujo que permitirá a los universitarios ganar más que esos no universitarios a lo largo de su vida? Pues a mí me parece muy, muy cuestionable. Mira, un ejemplo. Si luego los universitarios les pagan el salario mínimo vital. Es cierto que luego los universitarios van a pagar más impuestos, eso es cierto. Pero incluso así, a mí me parece que este tipo de partidas está en el límite de lo que podríamos justificar, y de eso vamos a hablar en la siguiente parte. Pero yo, fíjate, lo dejo por ahora con un ejemplo. Imaginémonos dos vecinos o dos chicos que juegan en el mismo equipo de fútbol, en el que uno es de clase más baja, sus padres tienen menos ingresos y tienen menos estudios, y el otro es de una clase social, sus padres ganan más dinero y además o su padre o su madre o los dos tienen estudios universitarios. Pues cuando tienen 16, 18 años, el de clase social baja dice, bueno, no lo ve claro, tampoco ha visto ese ejemplo en su casa y prefiere no ir a la universidad y se pone a trabajar con 17, 18 años. El otro se pone a estudiar y además estudia como lo hice yo, así en plan con tranquilidad. No, estoy aquí en la universidad, si tengo que hacer un posgrado me hago el posgrado y ahí está papá manteniéndome y el Estado subvencionando el 85% de los estudios. Uno empieza a trabajar a los 17, 18, el otro a los 26, 27. ¿Es justo que durante esa década casi de diferencia que hay con los impuestos de lo que está ganando el de 18 se esté financiando la universidad del que empieza a trabajar a los 26 o 27? Pues sinceramente, a mí me parece que no y que deberíamos replantearnos esta cuestión. Ya, y yo que estoy a medio camino, claro, becada 100%. Pero no tan cara dura como yo. No, eso es. Eso es algo que quería decir. No soy Domingo. En fin, escuchándote, lo que sí está claro es que, por ejemplo, Amancio Ortega o Steve Jobs no son ejemplo de nada. Son una gran excepción. Los Beach Boys, que son hijos y padres a la vez de su tiempo musicalmente.
¿verdad? Sí. Y hijos y padres también estos también se lo pagaron bien en sus años, como yo. Oye, que a ver si te lo pagan, ¿qué vas a hacer? Tienes 20 años, te pagan, estás allí y nadie te exige nada o no demasiado, pues te lo pasas bien. Bien, yo no tengo muy claro si no merece la pena este gasto, aunque solamente tengan éxito pocos de los pobres con su becas, y es decir, aunque el movimiento social o el ascensor vaya muy lento y suba muy poca gente, pues yo creo que, mira, al final merece la pena, porque siempre habrá alguien que lo aproveche. No, pues yo no. O sea, además cada vez lo pienso más. A ver, hay dos grandes... No eres buena persona, Domingo. No, es que además no se justifica por ninguna de las teorías que normalmente nos cuentan sobre el gasto público. Digamos que hay dos grandes justificaciones del gasto público. Yo cada vez dudo más de las dos, pero bueno, si nos las vamos a creer, pues son las que salen en los manuales, vamos a aplicarlas. La primera es la del bien público clásico, que es el bien que no permite discriminar al que no paga. El ejemplo, pues los faros, la policía, la defensa, ¿no? Pues imaginemos un señor que vive en un barrio y le dicen: puedes pagar los impuestos o puedes no pagarlos si no quieres. Y el señor sabe que en su barrio hay una policía de mucha calidad, que protege muy bien las casas, hay mucha seguridad. Entonces dice: bueno, pues yo no pago los impuestos de policía, pero igualmente los ladrones no van a venir, porque los ladrones no saben que yo no estoy pagando impuestos, y lo que es cierto es que en el entorno hay mucha seguridad, con lo cual existe la tentación del free rider, ¿no? Esto que llaman muchos economistas, del gorrón, que es el decir, no pago impuestos, pero me aprovecho del bien público porque es muy difícil discriminar. Claro, como el que ahora se aprovecha de la inmunidad general. Pues un poco sí, va por ahí, ¿eh? Y la segunda teoría de justificación del gasto público, que esta es más de los últimos 40, 50 años, es el gasto social. Es decir, es pobreza, ingresos por debajo de la media, ayudar a personas, sobre todo personas jóvenes que tienen ingresos por debajo de la media, a igualarles en las oportunidades o empujarles un poquito porque pues al haber nacido en un entorno más desfavorecido desde el punto de vista de los ingresos, pues intentar ayudarles. Esto ya lo cuestionamos mucho, pues por ejemplo en el programa del profesor Bastos, el programa que tuvimos hace un par de meses, que fue un manual de razonamiento, de lógica. Las herencias, la igualdad. Pero bueno, vamos a hacer como que nos lo creemos. Yo me lo creo. Justificación del gasto público. Pues el primero, los bienes públicos. No se puede discriminar a los que no pagan y se benefician. Policía, defensa. Gasto social, pobreza o ingresos por debajo de la media. Entonces, claro, yo me voy a la universidad y digo: hombre, aquí se puede discriminar bastante bien. ¿Usted quién es? Yo, Pepito Pérez. Aquí, Pepito. ¿Usted va a la universidad? Sí, yo aquí voy. Esto de Pepito Pérez me ha sonado muy años 40. Ejemplo muy de años Cada 40. día más moderno. Así, habría que decir ahora, no sé, Iván Martínez o algo así. Arya Stark. Pues eso, entonces tú dices: venga, lo voy a poner. Iván Martínez. Usted, señor, años 20, sí. Usted es perfectamente discriminable. Usted va a ir en primero de Economía a la Universidad Complutense y sus gastos van a ser tal y tal y tal y tal, ¿no? Esto no es como la policía que puede decir: no, ¿qué gasto de policía imputamos a cada vecino del barrio? No, aquí está perfectamente discriminado. De hecho, en la universidad pública, en la universidad privada está tan individualizado que te llega la factura con tu nombre a tu casa. Segundo, gasto social. Pobreza, ingresos por debajo de la media. Pues tampoco. Los beneficiarios de la universidad son los ricos, lo estamos diciendo. Los ricos del pasado y los que serán ricos del futuro. Con lo cual, no hay ninguna de las dos grandes justificaciones que normalmente se plantean para cualquier partida del presupuesto. Aquí no encaja ni a martillazos. Con lo cual, vamos a estar el siguiente paso, que es decir: oye, esto a lo mejor no debería estar dentro del presupuesto público. En mi opinión, no debería estar ni por asomo. Y claro, lo que ocurre es que volvemos a esa parte que probablemente a mí es de las que más me llama la atención. Iba a decir que me hace gracia, pero no sé si decir que me hace gracia es lo más exacto, que es: ¿por qué no protesta nadie? ¿A ti no te parece peculiar esto, Richard? Sí, es verdad. Quiero decir que vivimos en el mundo de las redes sociales, de los papers académicos, del periodismo de investigación, de los fact-checkers. Entonces tenemos una partida del presupuesto que están pagándose con el dinero de todos y de la que se aprovechan fundamentalmente los ricos. Esto es un escándalo de manual, no sé. Sí. O sea, no sé cómo Ferreras no ha hecho un monográfico en los últimos 6 meses sobre esto. Ferreras solo va a la universidad a protestar si hacen un botellón masivo. Pues esto está pasando desapercibido. Esto no está en el debate público. No hay ningún partido que lleve en sus propuestas eliminar esta injusticia social flagrante. ¿Y por qué es esto? Pues mira, aquí mi tesis es que ¿quiénes son los que participan del debate público? Bueno, pues los políticos, evidentemente, que redactan los programas y tratan de plantear a la ciudadanía cuáles son los temas de los que se tiene que preocupar. Los periodistas,
Pues igual, solo que desde los medios de comunicación. También nuestra función es mirar a la realidad y tratar de contarle a las personas aquello que creemos que es más noticiable. También los economistas, los académicos, a través de libros, ensayos, papers y de su participación en estas dos esferas, tanto en la política, que muchos de ellos influyen, como en los medios de comunicación. Claro, ¿qué ocurre? Que si tú a mí me dices, vamos a situar en orden de relevancia, importancia, necesidad pública, bueno, ya no te digo politología, que encima hay muchos políticos que vienen de politología, antes no era así, ¿eh? O periodismo o economía. Claro, es que dices, ¿qué justificación tienen estas carreras? Tirando a cero. Cero. ¿Que alguien quiera aprender esto? Bueno, pues que se lo pague. Entonces, pero digamos, sin entrar en eso, porque a lo mejor hay políticos que han estudiado otras cosas, lo que está claro es que los que introducen los temas en el debate público son los que se beneficiaron. Nosotros también, yo el primero, de este esquema de las cosas. Los que se beneficiaron ellos. Entonces, claro, volvemos a lo que decíamos al principio. Todas las subvenciones son malas, sobre todas las partidas del gasto público hay que hacer papers, sobre todos los gastos del presupuesto tenemos que poner el foco del periodismo de investigación, salvo de la que me beneficié yo. Esa es la buena. Y cuidado, buscando datos para este podcast, para este episodio, me ha costado mucho encontrar datos de correlación entre ingresos familiares y estudios universitarios. De hecho, fíjense, si pueden ir hacia atrás en el audio, la mayoría de los datos que hemos dado han sido de correlación entre estudios de los padres y estudios de los hijos, porque hay muy pocas cifras. Porque decimos, hombre, sí, es más o menos, es un buen proxy. Estudios de los padres, estudios de los hijos, porque los padres con estudios universitarios van a ganar más, ya lo hemos visto en las estadísticas de INE, que las personas ganan más en función de sus estudios. Pero en realidad lo que deberíamos tener es ingresos de los padres. Porque claro, cuando decimos... Las rentas, claro. La renta, porque cuando decimos el 25% de los hijos de padres sin estudios secundarios acaba yendo a la universidad, habría que mirar cuáles son las rentas, porque estoy convencido de que no son los padres sin estudios secundarios con menos renta, no, son los padres sin estudios secundarios que por la razón que sea, porque han trabajado en un sector de sueldos más altos, porque han sido empresarios de éxito, de relativo éxito, han ido creando un patrimonio y son los que mandan a sus hijos a la universidad. Si cogiéramos al subsegmento de la población sin estudios secundarios y de renta baja, el porcentaje de esas familias que mandan a sus hijos a la universidad no sería el 25%. Claro, porque en ese grupo que dices estaría Amancio Ortega. Claro, exactamente. Y no solo, y muchos Amancio Ortegas que nos podemos imaginar, desde pequeños empresarios, también pues personas que han empezado a trabajar muy jóvenes en fábricas, en sectores, sobre todo manufactureros, que sí que acaban teniendo a los 50, 55, 60 años sueldos por encima de la media. Entonces, claro, si hiciéramos, ya digo, el subgrupo familias de padres sin estudios secundarios, que no hayan llegado a estudios secundarios o con solo estudios secundarios básicos, y además esas familias de ingresos por debajo del 20%, el porcentaje de hijos de ese subgrupo de los que va a la universidad, yo no lo he encontrado, de verdad lo estaba buscando y era como, ¿cómo puede ser que este dato no esté? Es un dato fundamental. Y estoy convencido de que no está por encima del 10%, con lo cual, bueno, esto iba a colación de ¿por qué no está en el debate público? Cuidado, cuando uno se pone a buscar datos de verdad un poco más detallados, más detallados y más granulados sobre estas cuestiones, de repente, oye, que no hay tanto, oye, todos esos papers y todas esas investigaciones académicas y todos esos reportajes de investigación, pues no hay tanto. ¿Hay alguno? No voy a decir que no hay ninguno, si se te pones al final vas encontrando, pero no hay tanto. Y alguien dirá, bueno, claro, es que es un poco medio de mala conciencia, medio que no lo piensa, medio que a todos nos gusta nuestra subvención. Y yo digo, un momento, esto no es solo mala conciencia. Esto es saber que a ti te beneficiará, no solo te va a beneficiar en el pasado, sino que te va a beneficiar en el futuro. Estamos todo el día hablando, no, los hijos de los pobres, tenemos que darles las mismas oportunidades. Todos estos políticos, periodistas y académicos que callan sobre esto, que ni siquiera lo meten en el debate, porque podrían decir, bueno, voy a contraargumentar a Domingo con buenos, con otro tipo de, digamos, de argumentos o de planteamientos. No, directamente se excluye del debate. Aquí hay una cuestión de muy mala conciencia, yo creo, hacia futuro. Y es que saben que los que se van a beneficiar más de este estado de las cosas son sus hijos. Esto de, no, queremos un ascensor social, ya queremos un ascensor social, pero quizás el principal ascensor social o quizás el principal elemento que discrimina sueldos en el futuro, que es la universidad, eso que siga subvencionado para tu hijo, aunque tú estés en el 70, 80, 90 percentil de ingresos en España.
están calladitos porque sus hijos son los que saldrán ganando. Porque además sus hijos van a saber cuáles son, lo que decíamos antes, ya no solo ir a la universidad, sino cuál es la mejor universidad pública, cuáles son las mejores carreras, cuáles son las mejores especialidades, si sus hijos tienen nota para ir a las ingenierías o para ir a estas carreras que luego van a tener un premium superior en sueldo y en inserción en el mercado laboral. También es mucho más probable que sus hijos, los hijos de estos ricos y formados, porque quienes van a la universidad son los hijos de los ricos y de los padres con titulación superior, que a lo mejor en ingresos están más o menos en la media, normalmente un poco por encima, pero sobre todo están muy bien formados, tienen carreras y pues eso, a lo mejor los periodistas dicen, pues yo no soy muy rico, yo no le voy a poder dar la ventaja a mi hijo de los ingresos, o no mucho, a lo mejor soy clase media alta, sí, pero lo que tú le das a tus hijos es la ventaja, nivel cultural, preocupación por su educación desde muy pequeño, capacidad para ayudarle en su educación, no solo en clases extraescolares pagadas, sino también en clases extraescolares no pagadas, que son las que tú le das en casa, la que yo le doy a mi hijo, la que todos intentamos empujar a nuestros hijos, pues claro, los que tienen un poco más de cultura, los que tienen algo más de preparación, empujan más. También hay que decir que los hijos de los ricos no les da la opción de no pagar las universidades públicas y pagar solo la privada. Bueno, ahí entraríamos en la cuestión de todos los servicios públicos, si se podría renunciar a todos estos impuestos y pagarte el otro. No, pero a ver, sería un escándalo. Y muchos de ellos dirían, no, yo prefiero que me porque cobren... esos ricos no solo pagan su carrera, sino las de todos los demás también. Sí, pero cuidado, a ver, ahí, o sea, si tú puedes hacer arquitectura claro, en la Politécnica de Madrid, en la ciudad universitaria la haces, es una carrera con muchísimo prestigio, te sale muy barata, los mejores profesores de España están allí, pues la haces y luego sales con un título que vale mucho dinero. La cuestión es por qué a esos estudiantes, y digo arquitectura, ya he puesto antes los ejemplos de economía, pero a esos estudiantes de arquitectura que provienen en un porcentaje elevadísimo de las clases más altas españolas, les estamos financiando entre todos su carrera. Y hay 3 razones para ir a la universidad. La primera sería, evidentemente, formarse. Y aquí entra un poco la discusión que hemos tenido a lo largo de este programa, que es, ¿está justificado que le paguemos unos estudios de lujo a los ricos del futuro? En mi opinión, no. La segunda sería la vocación, ¿no? A lo mejor hay gente que dice, y entonces los que vayan a hacer filología, lenguas antiguas, pues ¿qué hacemos con ellos? Griego y latín. Griego y latín, sí, o algunas filologías que hay todavía más raras. Sí. Pues yo digo, oiga, o que se lo paguen ellos, o que busquen patrocinadores privados esas universidades, pues instituciones privadas que quieren decir, oye, pues yo estoy dispuesto a pagarlo, que hay muchas, y que digan, venga, estoy dispuesto a gastarme un dineral en financiar humanidades, porque luego, pues eso, pues desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa, de la publicidad, pues tiene una serie de beneficios. Y luego hay una tercera motivo para ir a la universidad, que no nos vamos a engañar. ¿Por qué todos queremos ir a la universidad? Porque todos los niños, y voy a decir todos los niños bien, todos los hijos de ricos están con 17 años deseando ir a la universidad. Pues son los mejores años de nuestra vida, vamos a dejar de engañarnos. Son 5, 6 o 7 años que te lo pasas increíble. Claro, esto nunca sale tampoco, ¿no? Esto sale todavía menos que todo lo demás de lo que hemos hablado. Los botellones salen. Sí, los botellones alguna vez salen, pero ¿es de recibo que paguemos entre todos con impuestos que también pagan los pobres esos 5, 6 o 7 años que son los mejores de tu vida? Hombre, si te quieres tirar los 5, 6 o 7 mejores años de tu vida, con además un objetivo laboral y financiero de ganar un sueldo más alto en el futuro, págatelo tú. ¿Pero esto qué es? Págatelo yo domingo. Quiero decir, cuando digo págatelo tú, es como, yo pienso en lo que se gastó el Estado, bueno, también mi padre, la verdad, los dos. Mis padres, los dos. Mis padres y el Estado, lo que se pagaron los dos, entre mis 18 y mis 26 años, y es un escándalo, o sea, me parece el mayor escándalo de mi vida. Cuando yo decía antes lo de las mamandurrias, estoy en primera persona. No tiene ninguna justificación y por eso, desde aquí, pues lo denunciamos claramente. En fin, no sé si queda algún amigo por ahí. ¿Empezamos a dar alguna solución, Domingo? Porque te veo muy protestón, muy súper tacañón. Sí. Bueno, esto sí que es un chiste vintage. Vamos a dar una pequeña rendijita a los que todavía no nos hayan dejado de hablar, a los que todavía aguanten hasta este momento. Un cheque escolar. Un poco por ahí, ¿no? Digamos que puede haber gente que diga, pero yo a los 18 años no tenía dinero para pagarme esos 12.000 euros que hemos dicho que cuesta el primer curso en una universidad privada. Oye, que yo tampoco, probablemente a mis padres si ya digo que les costó mucho mi universidad, pobrecitos, ya sí pienso en que encima se hubiera tenido que pagar ese dinero, pues habría sido imposible. Más sus impuestos y más todo tipo de gastos que tenían. Pero se pueden hacer, para eso están los préstamos.
Y además sería un tipo de préstamo que sería, yo estoy convencido de que el sector privado lo cubriría rápidamente. Por eso que estamos diciendo que son los ricos del futuro. El griego y latín no lo sé. Cuidado, cuidado. Incluso en esas carreras, al final los sueldos no son tan bajos. Es decir, la media de los sueldos universitarios, incluso en carreras... ¿Filosofía? A ver, claro, es que si entramos ya en el detalle, sinceramente es que no me lo sé. Pero incluso en carreras de humanidades, al final los sueldos suelen estar en la media o un poquito por encima de la media general. Es cierto que están muy por debajo, por ejemplo, de las ingenierías o de otras carreras mucho más demandadas. Pero incluso en esas carreras, los sueldos están en la media un poquito por encima. Y luego, cuidado, que se habría las posibilidades para esas carreras de lo que yo decía antes, ayudas de otro tipo, simplemente a lo mejor subvenciones a fondo perdido por parte de instituciones que pensarán que es bueno promocionar. Y además, o sea, cuando digo que habría, ¿no? A ver, en Estados Unidos lo vemos, por ejemplo, a diario. O sea, las grandes universidades ganan dinero con las carreras demandadas, con las carreras que estamos hablando, más tecnológicas o más aplicables en el día a día en el mercado laboral. Por ejemplo, derecho, medicina son muy caras y, sin embargo, en Estados Unidos son muy caras esas carreras y esas mismas universidades utilizan parte de los beneficios para financiar esas otras carreras de humanidades. De hecho, esas universidades normalmente ofrecen, es muy habitual que ofrezcan cursos complementarios a sus estudiantes en materias de humanidades y les gusta mucho a los estudiantes. A lo mejor un estudiante que está haciendo economía o que está haciendo medicina le gusta mucho que su universidad le ofrezca cursos complementarios en arte de la Edad Media y Qué maravilla. Claro, pero cuidado con que esas carreras no se demandarían. Pero en cualquier caso, a ver, habría los estudiantes de esa carrera que pudieran pagarse sin necesidad de tener que pedirle el dinero a los contribuyentes, que esa es la cuestión. Es como, hombre, si tú puedes tener mucha vocación, pero si no eres capaz de pagártelo, ya no ahora, sino en el futuro cuando trabajes, si no hay nadie que demande eso que tú llamas vocación, te lo tenemos que pagar nosotros porque a ti te apetezca de los 18 a los 23 o 24 años, pues busca un financiador, que básicamente... Pero vamos, cuidado, yo estoy convencido de que habría préstamos también para esas carreras. O sea, mi propuesta sería claramente que haya préstamos. Te voy a creer, hoy te voy a creer, venga. De hecho, fíjate que mi propuesta sería préstamos que podrían ser individuales y que podrían cubrir no solo los estudios, sino también la manutención durante esos años, y también podrían plantearse préstamos colectivos. Pues, por ejemplo, a todos los que entran en primero de económicas, ya que lo hemos puesto como ejemplo, en la Complutense este año, pues a todos esos estudiantes que entran en primero de económicas se les dice, tenéis un préstamo, si la universidad cuesta 10.000 euros, si son 100 alumnos, tenéis un préstamo de 1 millón de euros por este primer curso. Y lo pagaréis de forma colectiva, de forma solidaria, más o menos, con límites, cuando estéis trabajando. Entonces, por ejemplo, y además lo firman, que lo firmen los estudiantes. Me parecería fantástico que firmaran un contrato y dijeran, por ejemplo, si uno de vosotros, cuando salga al mercado laboral, tiene suerte o trabaja más, o por las razones que sea, acaba ganando 3 o 4 veces más del salario medio o más, pues ese va a pagar no solo su carrera, sino va a pagar hasta el 150% de lo que costó su carrera. Una especie de plus por haber aprovechado más la universidad. Y aquellos que se queden un poco por debajo de los ingresos medios de esta carrera, pues en vez de devolver el 100%, devolverían el 70% a lo largo de toda su vida laboral. Oye, que estamos hablando de 40 o 25 años. Se podría devolver con cuotas bastante razonables, pero que cada uno se haga cargo de los costes a los que ha asumido. Y evidentemente, si repites o si pasas más años en la carrera de los que te tocaría, pues pagas más y entonces tu cuota mensual una vez que trabajes va a ser más alta. Me parece sinceramente que sería el mejor sistema, este formato de créditos. Me parece que sería lo más justo y lo que más disciplinaría en el mejor sentido. O sea, no solo en el sentido malo, sino también en el sentido de que nos enseñaría desde muy temprano a lo que nos estamos comprometiendo. Y fíjate que puede haber alguien que nos diga, pero es que en Estados Unidos ya lo están probando esto de los créditos y no ha funcionado. De hecho, es una noticia relativamente habitual, incluso en la prensa española. Esos estudiantes estadounidenses que tienen unas grandes cargas financieras una vez que se ponen a trabajar y son créditos, porque además se ha disparado el coste de la educación superior. Yo creo que se ha disparado porque es muy divertida, lo digo sinceramente. O sea, todo el mundo sabe que la educación no es muy allá, pero como son unos años fantásticos, todos los niños presionan a sus padres, papá, mándame a la universidad, que no solo ganaré un sueldo superior cuando vaya al mercado laboral, sino que durante unos años van a ser los mejores años de mi vida. Hombre, porque el trabajo que te espera pues con 18 es un supermercado. Probablemente hay un poco de todo y entonces pues las universidades saben eso y entonces como tienen el monopolio de esa diversión en parte, aprietan en los precios. Pero en cualquier caso, sea cual sea la razón que explique esos precios disparados de la universidad norteamericana y sea cual sea la razón y los altos costes de esa universidad sobre esos trabajadores jóvenes, a los que yo comprendo
Que yo sé que tiene una situación muy difícil, pero mi respuesta sería, y sé que es duro, pero que se fastidien. Así de claro. O sea, nadie... Y que me fastidie yo también. Por cierto, yo que fui a la universidad gratis sí pedí un préstamo para hacer una formación de posgrado y me lo pagué y estuve 5 años y no era barato, ¿eh? Eran para esos primeros sueldos que yo tenía. Oye, no me gustó nada pagar ese crédito, pero bueno, yo quería hacer aquel máster, lo hice, pues lo pagué y lo pagué con mis sueldos. Pues a estos universitarios les digo, lo siento mucho. Si te tienes que tirar los 40 años que vayas a trabajar pagando 200, 300 dólares al mes para abonar lo que gastaste en la universidad, pues lo haces. Es que si no lo pagas tú, lo va a pagar el contribuyente. Dicen, no, es que es muy caro. Haberlo pensado antes de matricularte en esa carrera. No, es que ahora no tengo un trabajo tan bueno. Haberlo pensado antes de escoger esa especialidad. Y me pongo yo también en primera persona. Y yo también debería haber pensado eso cuando me matriculé o cuando hice la carrera. Pero desde luego, que los niños bien de estadounidenses se lo quieren pasar en grande en la Universidad de Michigan durante 4 o 5 años, de fiesta en fiesta y de estudio en estudio, las dos cosas, para luego ganar más en el mercado laboral y además tener los mejores recuerdos de su vida. Si es fantástico, si yo también, me parece una elección maravillosa. Tú ya sabes que yo hablo mucho de elecciones vitales. Me parece una elección vital acertadísima. Claro que sí. Cuando tienes 18 años probablemente no haya nada mejor desde el punto de vista de construcción, de diversión, pero también muchas veces de construcción de la personalidad, iba a decir, y de crecimiento, que ir a la universidad. Desde Bueno, luego. aunque trabajar no está mal, pero bueno, también que ir a la universidad. Me parece una elección vital absolutamente legítima, pero es una elección vital que tienes que pagar tú. Ya, y a eso le sumamos los gastos de sanidad, que hacemos lo mismo. Bueno, Entonces, ¿yo cuánto tengo que ganar? eso ya hablaremos. Esta canción es un mensaje para los universitarios. No te preocupes, nene, que domingo no manda en España. No tienen que... De hecho, estoy convencido de que no están nada preocupados. Este fin de semana, como alguno lo escuche, va a decir, tío, ¿sabéis lo que escucho? Hay un tío por ahí que dice que tenemos que pagar esto. Pobrecillos sus hijos. Pásame el mini, anda, que vamos a comentarlo. Pues más o menos lo que habría hecho yo. Yo probablemente a su edad me hubieran dicho, ¿pero qué? Yo habría dicho, ¿pero qué dice? Pues claro que está justificado este gasto. Y me habrían dicho, no, pero este es un autor liberal, conservador, si tú también eres así de derecha, ya, pero estos están locos, no sé qué. Y habría piensa tu futuro y tú solo en el presente. Me da igual. Y habría dicho que no, hombre, que esto claro que está justificado. Pero cuidado, y eso que no hemos abierto un gran melón que no vamos a abrir, que ya nos queda poco tiempo, lo vamos a dejar simplemente ahí insinuado, que yo llamo el factor Kaplan, o el gran argumento Kaplan, el gran debate, la polémica de los últimos años. Y es alrededor de este libro de Bryan Caplan, que el caso contra educación, que lo que plantea es que además la educación es un gran despilfarro a nivel general, ya no por quién la pague, daría igual quién la paga, sí, la educación superior. Lo que viene a decir Kaplan es que la educación superior es una manera de tirar el dinero, ya la paguen los padres, la pague el Estado, porque no sirve para lo que en teoría sirve. Es decir, que la lógica que nos dicen estos datos de que los universitarios ganan más que los no universitarios es: tú aprendes mucho durante tus años de universidad, ese aprendizaje te sirve para ser luego un trabajador más productivo, y como eres más productivo, tu sueldo es más alto. Lo que dice Kaplan es que esto es mentira, que la universidad no enseña casi nada a la mayoría de los trabajadores. Puede haber matices, por ejemplo, en las carreras muy técnicas, lo que decíamos antes, las ingenierías, las carreras de medicina, que ahí sí... Yo digo en las carreras en las que muere gente. Si tú no sabes lo mínimo, claro, por eso digo, medicina, ingeniería, claro, si no sabes lo mínimo se te cae el puente o matas a alguien. Entonces en esas carreras sí que puede ser necesaria una formación más parecida a la que ahora tenemos, pero en las carreras no técnicas Kaplan defiende que lo que se aprende en la universidad es a trabajar, a ser responsable... Eso vale mucho, ¿eh? Sí, pero cuidado, lo que viene a decir Kaplan es... Una forma de estar en el mundo muy diferente. Claro, pero lo que viene a decir Kaplan es: ¿tiene sentido que nos gastemos este dineral entre todos en señalizar quién es el responsable y quién no? Pero eso no genera riqueza, no es capital. Porque lo que dice Kaplan es: cuando una empresa pide titulados universitarios para su plantilla, no pide titulados universitarios por sus conocimientos adquiridos en la universidad, pide titulados universitarios por sus cualidades personales, las que estamos viendo: constancia, capacidad de trabajo, visión a medio plazo que te permite ponerte a estudiar en primero con el objetivo de sacarte un título en cuarto o en quinto. Y entonces lo que dice Kaplan es: hombre, esas características de responsabilidad también las tiene el chico a los 17 y 18 en su mayoría. Entonces, busquemos un medio de descubrir cuáles de esos chicos a los 18 años son responsables, son constantes, son pacientes, y digamos
que no tengan que tirarse 5 años tirando el dinero de sus padres o del contribuyente o de quien sea en unos estudios que en realidad no les van a servir de nada, porque a los 2 años de terminar de la universidad, y eso es verdad, muchos de nosotros pensamos buena parte de lo que estudié ya se me ha olvidado, esto o no tiene ningún tipo de aplicación en la vida real. Por eso digo, este es un debate muy polémico, esto solo lo vamos a dejar aquí apuntado. De hecho, yo creo que ya en uno de los episodios sobre artículos polémicos ya apuntábamos, ya íbamos en esta dirección. A mí es un tema que me parece apasionante, pero sí que sería casi el complemento, ya la puntillita, después de todo lo que hemos dicho, la puntillita es que encima la universidad ni siquiera sirve para lo que dice que sirve, que es enseñarte cosas útiles. Con matices, yo diferenciaría entre esas carreras técnicas, las carreras que decíamos antes, iba a poner entre comillas inservibles. Pues eso, decías tú, filosofía, latín, griego. Yo digo, las inservibles a mí me parece que muchas veces son las que más sirven, porque son las que nos permiten crecer como sociedad y generan ese capital acumulado colectivo. Pero es cierto que desde el punto de vista del mercado laboral son las más complicadas, con lo cual habría que ver cómo financiar o cómo conseguir que esas carreras se siguieran dando, incluso aunque el retorno individual de la inversión fuera algo más bajo. Y luego las carreras que yo llamo de oficios, que para mí esas sí que no están nada justificadas, que por ejemplo el periodismo sería uno de ellos. Para mí esas carreras, más de 1 año o año y medio de estudios, están absolutamente injustificados. Son una carrera que... Por eso también es verdad que es otro punto de debate, que si tienen que ser todas iguales. ¿Tiene lógica que medicina sean 5 años y periodismo sean 4 o 5 años? Bueno, sé que luego en medicina aparte luego está el MIT y todas esas cosas, pero esas carreras diseñadas de forma muy similar, yo de verdad lo digo, periodismo, economía, derecho un poco más, pero derecho rápidamente debería llevar a una especialización. Para mí son carreras de 1 año y medio, 2 años como mucho, y luego que os incorpore al mercado laboral el estudiante, empresariales, la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. Es que no hay por dónde cogerla. Módulos. 1 año de verdad, con lo básico, casi con lo que te vas a encontrar en el mercado laboral y de forma muy esquemática, y luego ponte a trabajar, porque en la empresa te van a enseñar mucho más realmente de lo que necesitas que en los 4 años que te tiras en la carrera. Entonces, yo ahí sí que soy también muy crítico en el diseño, en ese diseño absolutamente igual de las carreras. Fíjate, por ejemplo, esas que decía inservibles, oye, a lo mejor para alguien que estudia historia de verdad, la carrera debería durar 14 o 15 años. Y deberíamos buscar entre todos, también en el sector privado, formas de... ¡Qué maravilla! Pues sí, pero es que a lo mejor es lo que es necesario para realmente luego poder incorporarse a un mercado laboral muy diferente, el de los historiadores o el de los profesores. Dices, oye, pues vamos a buscar formas de financiar a esas personas. Tú fíjate cómo yo estoy haciendo un planteamiento de vamos a diferenciarnos en vez de vamos a homogeneizarnos. Pero desde luego, en la gran mayoría de los estudios y de las facultades, la forma de financiación actual, y de eso iba en general el programa, otro día traemos a Kaplan y este tema que también es muy interesante, pero en la parte de financiación para mí no tiene ninguna justificación. Bien, pues ya casi hemos acabado. Yo solamente apuntar que, bueno, tendremos que dedicar quizá otro programa a la universidad porque se quedan muchos flecos por ahí, pues por ejemplo, pues detectar al que de verdad quiere estudiar y no tiene medios, pues no solo para ayudarle con una beca a pagar sus tasas, sino para que no se tenga que preocupar de trabajar, como seguramente le insisten en su familia o en su ámbito social, que lo importante es trabajar, pues que puede estar liberado de verdad para poder estudiar. Esa es una cosa. Otra, y es verdad, Domingo, que la universidad no está en el mercado. No está en el mercado y las universidades públicas se benefician, porque claro, para las universidades privadas es muy difícil. Muchas veces decimos que en España son mejores las públicas que las privadas. En algunos casos sí, cuidado, eso está cambiando. Hay algunas privadas que lo están haciendo muy bien. ¿Pero por qué? Hombre, porque la pública está muy subvencionada. Claro, si te subvencionan el 90% del coste y tú no tienes que responder por la calidad de tus carreras, puedes pagar mal a los profesores. Entonces, para bien y para mal, porque luego tampoco se testa eso. Es una competencia muy, muy poco justa. Y claro, eso genera distorsiones. Al final hay universidades privadas, todos lo sabemos, que nacieron para facilitar títulos a personas de más ingresos, luego han ido evolucionando. Yo creo que cada vez más las universidades privadas, sobre todo desde el punto de vista de la inserción en el mercado laboral, cada vez son mejores y a las públicas les cuesta mucho. Pero evidentemente la distorsión tan grande que produce los precios subvencionados pues hace que este análisis sea muy complicado. Claro, y luego que mejore la pública también es complicado, ¿eh? Hombre, la pública tiene unos problemas brutales. Claro. Hay algunas carreras, yo he puesto antes la arquitectura aquí en Madrid, medicinas, las ingenierías en algunas facultades que son excepcionales y de un prestigio nacional e internacional brutal, y hay otras carreras que son pues
iba a decir un adjetivo muy fuerte, pero que nadie con 2 dedos de frente le daría el más mínimo valor a los títulos que están sacando. Están en una dinámica funcionarial, Mucho, está claro. mucho. Y luego, para acabar, yo creo que hay que hacer 0 dramas en la universidad, porque todo el que quiere va a la universidad hoy en día. Todo el que quiere va a la universidad en España, y lo que pasa es que normalmente quieren más los ricos hombre, y se mantienen más. A ver, no lo olvidemos. Qué bonito programa, ¿verdad, Domingo? Muy bonito, Richard. Vamos a dar las gracias a todos los oyentes de los podcasts. Os recordamos que vamos a intentar subirlos en un momento muy concreto, en un día muy concreto. Los sábados por la mañana, ahí lo tenéis. A las 8 de la mañana, que se subirá en Libertad Digital, en nuestro periódico, por supuesto en el radio, en todas las plataformas de podcast, que seguimos atentamente en nuestro grupo de Telegram, del que estamos muy orgullosos. Nos acercamos a los 300 miembros. Muchas gracias a todos, y que también estamos en Twitter, @SorianoDomingo, @nrichard. Gracias a todos y un abrazo enorme, pero muy enorme, a repartir. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio.